Hola, bienvenidos a Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo y me da mucho gusto compartir nuevamente con ustedes este espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Aquí es donde especialistas de América Latina nos orientan acerca del mayor desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima. Además de indagar en sus causas, analizamos las consecuencias del problema y profundizamos en las alternativas para adaptarnos y mitigarlo. Uno de los riesgos más grandes que conlleva el cambio climático es su efecto sobre la biodiversidad. Incontables formas de vida, muchas aún desconocidas para el ser humano, podrían desaparecer muy pronto debido a las temperaturas crecientes, la subida del nivel del mar y la pérdida de glaciares. Ante este peligro inminente, una técnica salida de la ciencia ficción adquiere cada vez más relevancia para el rescate de especies y nuestra propia supervivencia. Se trata de la criopreservación y hoy veremos en qué consiste con la ayuda de Karina Morales Ueno. Pero primero, vayamos a un breve recorrido por las noticias climáticas alrededor del planeta. En 1987, la investigadora Ellen Thomas viajó al Océano Antártico en búsqueda de foraminíferos bentónicos, unos microorganismos que habitan en el fondo del mar. Pero por azar terminó descubriendo mucho más. Cuando analizó las muestras de hielo perforado, se dio cuenta que la capa formada hace 56 millones de años indicaba tres cosas: una extinción masiva de foraminíferos, una concentración muy alta de dióxido de carbono y un calentamiento global de entre 5 y 8 grados Celsius. En una reciente entrevista con la agencia Zinc, Thomas explicó que en aquel entonces debió presentarse una intensa actividad volcánica y, al emerger, el material incandescente del manto de la Tierra quemó grandes cantidades de petróleo en su paso por corteza terrestre. De ahí provino el CO2 que calentó al planeta. Según sus cálculos, este evento acabó con un tercio de la vida marina y es una advertencia de lo que podría pasar con el cambio climático actual. Deberíamos de haber dejado de quemar combustibles fósiles hace 20 años, pero no lo hicimos, dijo la científica. Ahora lo que tendremos que hacer es mostrar resistencia como sociedad para adaptarnos a vivir en un mundo más cálido. A finales de agosto, Polonia le pidió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea anular 3 políticas climáticas que tiene la región, informó Reuters. La primera es la prohibición de la venta de nuevos coches emisores de dióxido de carbono a partir del año 2035. La segunda es el recorte de más de la mitad de las emisiones totales de CO2 antes de que termine esta década. Y la tercera es una reforma a los mercados de carbono. Polonia dice que esas intervenciones son una amenaza a su seguridad energética, imponen cargas excesivas a los europeos menos favorecidos y reducen puestos de trabajo. También reclama que las 3 hayan sido aprobadas por mayoría en lugar de por unanimidad. Alrededor del 70% de la energía que produce el país eslavo es a base de la quema de carbón, y el plan de su gobierno es prolongar la vida útil de una mina en Turów hasta 2040. Si lo hace, la Unión Europea podría castigarla negándole el acceso al Fondo de Transición Justa, destinado a ayudar a las comunidades afectadas por el abandono de los combustibles fósiles. La agricultura aporta 23% de los gases que calientan al planeta. Por eso es tan urgente encontrar e implementar alternativas con las que se siga abasteciendo a la humanidad, pero a un menor costo ambiental. Una de las posibles opciones está siendo probada en el Laboratorio de Morfogénesis de Plantas del Imperial College de Londres y consiste en aplicar electricidad a los vegetales para que produzcan mejores flores, hojas y frutos. De acuerdo con un reporte de la BBC, se hace utilizando una versión fría de plasma, el cuarto estado de la materia, constituido por átomos que tienen carga eléctrica. Algunos experimentos sugieren que las plantas estimuladas con este método, durante su fase de semilla, crecen más robustas y saludables, con lo cual se reduciría el uso de fertilizantes. Además, parte de la evidencia indica que el plasma podría hacerlas más resistentes a las plagas, independizándolas de los pesticidas. Ahora los científicos del Imperial College de Londres
quieren ver qué tan útil es para controlar la dirección de las raíces, facilitando así su cultivo en muros y disminuyendo con ello el uso de tierra. La disciplina que estudia el efecto de las temperaturas bajas sobre los sistemas celulares se llama criobiología. Se basa en que el tiempo biológico es una consecuencia de determinadas reacciones bioquímicas y el frío prolonga el tiempo biológico al frenar dichas reacciones. La criopreservación es resultado de ese conocimiento. A grandes rasgos, la criopreservación es un método para conservar el material biológico por medio de la congelación. Karina Morales nos cuenta más al respecto. Básicamente, como yo lo llamo, es algo así como poder viajar en el tiempo, ¿no? Algo que los físicos todavía están trabajando en ello, esto de los viajes en el tiempo. Nosotros los que hacemos criopreservación ya lo logramos. Sin embargo, nuestros viajes en el tiempo nada más los podemos hacer hacia adelante, no hacia atrás. Esto quiere decir que cuando nosotros realizamos una técnica de criopreservación en un ser vivo, lo congelamos en el tiempo, por así decirlo, lo mandamos al futuro y en el futuro lo podemos revivir como si el tiempo para ese organismo no hubiera pasado. Nosotros trabajamos con temperaturas muy reducidas. Básicamente, para que nuestro público se dé una idea, la temperatura que hay en nuestros refrigeradores, ¿no?, es entre 5, 20 grados centígrados, más o menos, bajo cero, en los congeladores de las casas. Nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, que vamos por un helado, ¿no?, o una paletita de hielo, esos congeladores trabajan un poquito más reducidos, sobre todo el proceso de fabricación y de conservar los fríos, utilizan hielo seco. Entonces, el hielo seco en su fase de vapor, es decir, cuando tú abres, ¿no?, la cajita y sale así como humito, eso está a menos 80 grados centígrados. Nosotros para criopreservar tenemos que utilizar nitrógeno líquido y ese sí está mucho más abajo, está a menos 196 grados centígrados. Entonces es muy baja la temperatura. Y lo que hace este enfriamiento es frenar la vibración de las moléculas que constituyen a los seres vivos. Y cuando llega a menos 196 grados, básicamente se dejan de mover. Y ese no movimiento de moléculas es el que crea, ¿no?, la preservación, es lo que te congela en el tiempo. Para que se dé a cabo esto y se pueda, ¿no?, digamos que yo congelé algo y en 100 años lo pueda volver a descongelar, durante todos esos 100 años yo tengo que mantener la temperatura de menos 196, ¿no?, idealmente, para que estas moléculas no se muevan para nada todos esos años y yo las vuelva a volver a revivir sin ningún problema en 50 años. La técnica está siendo probada en los más diversos organismos, desde virus y bacterias, pasando por plantas y animales silvestres, hasta especies que usamos como alimento. Se pueden criopreservar plantas, se pueden criopreservar animales, ¿no?, sobre todo mamíferos, de origen pecuario son los que es más común la técnica. Ahora ya se está utilizando para organismos silvestres. Se pueden criopreservar bacterias, virus. Hay una infinidad de organismos, o sea, tú nombra el organismo y probablemente alguien ya lo intentó o ya lo está haciendo. Actualmente estamos, no tenemos como mucha diversidad, ¿no?, como en el caso de las especies terrestres, y son algunas especies marinas las que se están preservando, algunas especies de peces, algunas especies de moluscos, algunas especies a veces por ahí, ¿no?, de camarones, de crustáceos. El detalle es que como cada especie tiene como su propio mecanismo y sus propias estrategias de reproducción, porque la reproducción en el agua implica tener más estrategias, no hemos podido esta tecnología de criopreservación pues trasladarla así inmediatamente de un animal al otro, ¿no?, como en el caso de los mamíferos, en donde las estrategias de reproducción son muy parecidas y entonces las herramientas, las técnicas, ¿no?, los conocimientos es muy fácil trasladarlo nada más de un animal a otro. Ahora científicos como Karina Morales buscan aplicar la criopreservación al rescate de la biodiversidad. De hecho, la criopreservación como tal, como técnica, es como la parte divertida, ¿no? Hacerlo es lo divertido. Pero ¿para qué lo hacemos o para qué nos divertimos haciéndolo? Eso es lo interesante. Entonces,
El principal objetivo de esto es poder preservar o conservar la diversidad o la biodiversidad de este planeta, ¿no? Porque hay muchas cosas que están cambiando muy rápido en este planeta, muchas especies están desapareciendo y entonces pues nosotros necesitamos alguna forma de esto, pues de rescatarlas, incluso de cuidarlas, ¿no? Otra cosa muy importante para la criopreservación es que nos ayuda a identificar especies genéticas. Nos ayuda a caracterizar con precisión no solamente su genética en términos de estructura, pero también la genética en términos de población, para que podamos nosotros estimar un tamaño efectivo de la población, que es como qué tanto se pueden mezclar entre ellos hasta que empiecen a haber problemitas, ¿no? De que si se están apareando primos y hermanos y estas cosas, ¿no? Lo que es la endogamia, hasta qué punto podemos hacerlo. Y también para detectar cambios cuando existe un tamaño o una deriva o un cambio en estas poblaciones genéticas. Incluso representa una herramienta para garantizar la seguridad alimentaria. Eso es lo más importante. Sin esto no le podemos dar de comer al mundo. La mayor parte del alimento, ¿no? Que se produce o que se consigue a partir de especies acuáticas, se consigue a partir de la pesca de los animales en vida silvestre. Esto significa que se mandan barcos con grandes redes, ¿no? Y atrapan un montón de organismos acuáticos. Y una vez que los atrapan, los sacan del agua, pero de eso que atrapaste hay cosas que se comen y cosas que no se comen, ¿no? Entonces, lamentablemente, mucho de lo que no se come, pero que sí forma parte de la biodiversidad, pues se desperdicia, ¿no? Digamos que murieron en vano. Y de lo que sí se puede consumir, entre que lo recolectan, lo conservan, lo trasladan, llega a los almacenes lo distribuyen y se vende y llega a tu casa, ¿no? Mucho también se desperdicia en ese proceso. Entonces, todo esto causa una merma enorme y nos estamos acabando los recursos y no estamos produciendo o dándole, ¿no? Al mar o a las entidades acuáticas cómo restablecerlo. Una primera solución a esta pérdida fue la acuicultura, así nos lo cuenta Karina Morales. La acuicultura. Cuando surge la acuicultura, ¿no? La idea es, pues lo vamos a producir en granjas, ¿no? Y así nosotros podemos alimentar a la gente. Y sí, es una muy buena idea, pero no todos los animales se adaptan a condiciones de granja. Y para nosotros poder eficientizar la reproducción de las especies en cautiverio, necesitamos hacer uso de estrategias que siempre se han usado en especies pecuarias, en ganado bovino, en cerdos, en aves, que es el recolectar su germoplasma, ¿no? Sus huevitos, para poder entonces nosotros colectarlos en el tiempo y poderlos utilizar en el futuro. Eso se ha hecho muy poquito en especies acuáticas y es lo que nosotros estamos tratando de impulsar porque ya vimos que funciona muy bien en mamíferos. La primera criopreservación exitosa de embriones mamíferos se logró en la década de los 70. Desde entonces, ha ganado importancia en la reproducción animal de especies domésticas y también en la reproducción asistida humana. La acuicultura ha ganado terreno en el suministro de alimentos y actualmente provee casi la mitad del pescado que se consume en el mundo. Sin embargo, tiene varias limitaciones. Básicamente, el camarón al que yo me dedico es el camarón blanco del Pacífico, es el Peneus banamei, o Lithopeneus banamei, como lo conozcan. Y este camarón nada más está como que en vida libre en litorales, ¿no? de la costa de América y solamente en ciertas latitudes. O sea, digamos que de norte a sur es básicamente Centro y Sudamérica, en donde lo puedes encontrar en las costas de estos litorales. Pero ahora se produce en todo el mundo porque esta especie, como es tan dócil y es tan fácil de manejar en granja, pues la exportaron a otras granjas en diversos lugares del mundo, ¿no? Ya está en Asia, ya está en Europa, ya está en varios lugares. El detalle es que este animalito, hace algunos años tuvimos un problema, ¿no? Y ya lo veíamos venir, porque cuando tú tienes animales en una granja todos hacinados, pues es más probable que se dé un evento de alguna enfermedad que surja, ¿no? Y entonces se dio este gran problema de la mortalidad temprana del camarón, no sabía qué lo causaba,
alrededor del mundo muchísimas muchísimas granjas tuvieron que cerrar, y cuando cerraron se quedaron sin camarón y hubo una crisis mundial de que falta camarón y no hay forma, ¿no?, de alimentar al mundo. Abordar estos desafíos en un mundo impactado por el cambio climático requiere de planteamientos innovadores como el uso de la criopreservación. Ponle tú que lo de menos es que no tengas camarón en tu plato para la mesa. El problema es cómo impacta la economía mundial a partir de que tengas que cerrar tantos centros de trabajo, porque dejas sin trabajo a muchísima gente cuando cierras una granja. Entonces, nosotros previniendo esto, es que estábamos, antes de que todo esto sucediera, tratando de criopreservar estas especies, el germoplasma de estas especies, porque los camarones que viven en granjas, en sus genes, digamos, ya tienen programado para que lo asimile el público, que se porten bien, ya están domesticados. Entonces son más fáciles de manejar, tienen más tolerancia a estar confinados en un área, ¿no? Lo que no es en las especies silvestres. Además, su genética, como ya los estuvieron, seleccionando, tienen resistencia a algunas enfermedades, crecen más rápido que sus primos silvestres. Todo eso es avance genético, que lamentablemente cuando pasó todo esto, mucho se perdió, ¿no? Líneas enteras de camarón que crecía muy rápido, en muy poquito tiempo, con muy poquita comida, se perdieron para siempre. Y es lo que nosotros estamos tratando de evitar que vuelva a suceder. Es un as bajo la manga para el futuro y también para el presente. No, lo que nosotros estamos haciendo es que conservamos estas líneas genéticas para que toda esa información que se tiene en los genes de estos animales, crecer rápido, poder crecer con ciertos alimentos, poder engordar rápidamente con determinados nutrientes, resistir ciertas enfermedades y cosas que incluso ahorita ni conocemos ni sabemos que nos puedan servir, porque tal vez en sus genes ahorita tienen información de cómo combatir un patógeno en particular que ahorita no existe, pero que en 10, 15, 20 años va a existir. Entonces eso lo tenemos que conservar para que no se vaya a perder en el transcurso del tiempo, porque bien sabes, ¿no?, que lo que no se usa, pues se pierde. Ahora es más difícil movilizar animales vivos que antes. ¿Por qué? Porque ya sabemos que un animal vivo puede tener dentro de sí un patógeno que igual a él no le hace daño, pero cuando llega a otro lado, ¿no?, pum, se dispersa, le cae otra especie o nos cae a nosotros y entonces volvemos a empezar con este rollo de la pandemia. Entonces movilizar animales vivos ahorita es súper difícil, pero es mucho más sencillo movilizar germoplasma, movilizar los huevitos, el espermatozoide, las larvas congelados. Es mucho más fácil, porque todo eso ya pasó por un proceso, digamos, de higienización, ¿no? Ya tú certificaste que esto no tiene enfermedades, que está en un ambiente estéril, y entonces todo eso se hace mucho más sencillo. El potencial de la criopreservación no termina ahí. Por el contrario, investigarla en modelos animales proporciona pistas sobre su uso en seres humanos. Cuando tú le dices a la gente, bueno, pero es que esto lo hacemos para que tú puedas comer en el futuro, como que a veces no dimensiona la urgencia, ¿no? Porque dice, pues ahorita tengo comida en el refrigerador, no pasa nada. Pero si yo te dijera que, por ejemplo, yo puedo criopreservar, digamos, tus células germinales, ¿no? Las que están ahorita de moda, que son las que están en la placenta, en el ombligo, o puedo preservar tal vez algunas células de tu cuerpo, digamos que puedes utilizar de refacción como células de tu hígado, células de tu páncreas o de tus riñones, ¿no? Entonces ya dicen, ay, espera un segundo, o sea, yo puedo, ¿no?, conservar para el futuro piezas que puedo utilizar después como refacciones para mí mismo. Y entonces eso sí dice, entonces la criopreservación no nada más sirve para rescatar animales, sirve para rescatar vidas. Y eso pues nos facilita el crear conciencia de sí, pero imagínate, ¿no?, que en el futuro, en 10, 15 años, yo tenga tu banco de todas las células que te puedo, ¿no?, volver a hacer un riñón, un hígado, un corazón, lo que tú quieras, pero el mundo, ¿no?, pues ya no va a ser como es, ya vamos a tener menos oxígeno, va a estar más contaminado, dónde vas a tener dónde vivir, o no puedo producir alimento para que tú sigas viviendo. Entonces ya como que el público ya dice, espera, entonces tengo que yo no solamente cuidar mis células,
pero también tengo que conservar o ayudar a conservar el ambiente para que si yo llego a vivir 100 o 120 o 150 años, pues pueda seguir contento y feliz en este planeta, ¿no? Esta versatilidad puede hacernos imaginar toda clase de aplicaciones de la criopreservación y brinda esperanza frente a retos tan difíciles como el rescate de la vaquita marina, pero Karina Morales pide cautela. Decir que sí, yo puedo llegar, ¿no? Y tomar una vaquita marina, le tomo muestras de distintas células de su cuerpecito, entre ellos los gametos, y los congelo. Y ahí están. El problema es que ahorita yo no tengo la tecnología para que a partir de eso yo te diga, ¡pum!, voy a producir otra vaquita marina. Entonces, sí, voy a conservar sus genes, los voy a tener ahí, pero yo no tengo mecanismos todavía, ¿no? Como en el caso de que si yo conservo tus células del riñón, pues sí, las tengo ahí, pero no te puedo hacer otro riñón ahorita, ¿no? Entonces, sí y no. Podría ser más útil si yo conociera el ciclo completo de la reproducción de la vaquita marina. Y si yo supiera, la vaquita se reproduce así, se hace asado, ¿no? Necesito tanto tiempo entre que la fertilizo y la pongo en un útero subrogado y van a ser así, y después cómo voy a cuidar a ese bebé cuando nazca, ¿no? Toda esa información ahorita yo no la tengo. Si yo la tuviera, entonces yo te diría, sí, podemos salvar a la vaquita marina. Pero yo no tengo eso. Tampoco tengo yo acceso a conocer cómo puedo yo mantener a la vaquita marina en cautividad. La realidad que vivimos hoy en día, la sinergia de enfoques y acciones, especialmente en regiones y países megadiversos. México es un país megadiverso. Nosotros tenemos un montón de especies, no solo acuáticas, de todo tipo, de plantas, de mamíferos, de un montón de microorganismos incluso, que solamente están aquí y viven aquí. Son endémicos, no los encuentras en ninguna otra parte del mundo. Y creo que es muy importante, no solo para nuestro país, sino para el mundo, el conservar toda esta biodiversidad. Y por lo tanto, nosotros necesitamos crear esas herramientas para poderlo realizar. El llamado de Karina Morales es a llevarlo a cabo in situ, donde la biodiversidad más lo necesita. Uno diría, pues criopreservar es criopreservar, ¿no? Tú nada más agarras, lo congelas y ya está. Pero no. Muchas veces cuando un organismo es diferente, como en el caso de los peces o de los camarones, tú no solamente tienes que trasladar la técnica, tienes que crear las herramientas de cómo colectar esos gametos o esas células, tienes que básicamente inventar, ¿no? No solo herramientas, protocolos, a veces algunas mezclas que se utilizan, que nosotros le llamamos criopreservadores, ¿no? Mezclas que permiten hacer esta congelación. Todo eso lo tenemos que desarrollar in situ, es decir, aquí, ¿no? De nada nos sirve que alguien lo desarrolle del otro lado del mundo, ¿no? Y luego del otro lado del mundo se lo queden, porque entonces ya quedamos como en un problema, digamos, como de patente de cosas, ¿no? Claro. Porque lo que se produjo en mi país tiene que estarse guardando en otro país, yo no tengo acceso a él, ¿no? Son del tipo de cosas que también tendríamos que nosotros considerar, o sea, no dejárselo a alguien más que venga y lo haga, sino nosotros, ¿no? Tomarlo en nuestras manos, conservarlo y sobre todo conocerlo. Muy bien dicen que lo que no conoces, pues es muy difícil quererlo. Entonces, es conocer lo que tenemos y con el conocimiento de lo que sabemos que tenemos, amarlo, cuidarlo y trabajar para poderlo conservar. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este reporte climático. Yo soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.